Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Hoy no le podemos decir nada a Movistar porque gracias a él, gracias a su trabajo, gracias a su esfuerzo, hemos podido vivir una bonita etapa, sobre todo en su final. Para que sucedan cosas, hay que hacer cosas y eso es lo que ha intentado Movistar. Al final no ha tenido el premio de la victoria de etapa, pero creo que han sido muy valientes, desgastando bien al equipo para, pues eso, buscar esa posibilidad de poder llevarse una etapa. Y de paso, hemos podido ver algunas cositas que no nos esperábamos. La cuarta etapa ya sabéis que empezaba en Catanzaro y acababa en Cosenza, 139 kilómetros, y lo más interesante era que pues a partir del kilómetro 81, a unos 50 y pico kilómetros para el final, se subía al Cozzo Turno, que tenía 14,4 kilómetros al 5,9%. Pero al final ese puerto ha sido pues una trampa para muchos corredores, como más tarde os iré contando. El día empezaba con el abandono de Wilco Kelderman, que no tomaba la salida debido, pues eso, a las heridas sufridas en la segunda etapa. Un abandono importante para Jonas Vingegaard porque Wilco Kelderman era uno de los hombres de confianza de Vingegaard en la montaña. Y lo habían traído única y exclusivamente para eso, ¿no? Para trabajar en favor de Vingegaard. Por tanto, una baja significativa. En Catanzaro también se anunciaba que había viento y durante algunos kilómetros se pensó que a lo mejor podría, pues eso, incidir de alguna forma. Al final el viento no fue lo suficientemente fuerte para que se pudieran hacer abanicos y para que tuviera un impacto en la carrera. Y de salida ya tuvimos escapada, esta vez un poquito más completa. Darren Rafferty, Warren Barguil, Martin Marcellucci, Matthias Bair, Niklas Larsen y Johan Jacobs. Estos corredores estarían bastantes kilómetros en fuga con la ilusión de, pues eso, poder llegar lo más lejos posible, pero lo cierto es que no les dejaron más de 3 minutos y que serían cazados subiendo el puerto de montaña. Antes de subir el puerto de montaña, a 96 kilómetros, un abandono también importante, el de Caden Groups, que pues deja a Alpecin bastante tocado, ¿no? Porque había venido Caden Groups a ser el corredor que les hiciera ganar una etapa muy pronto. Vamos a ver cómo soluciona ese tema Alpecin, porque no solía fallar en grandes vueltas y ahora la cosa se le ha complicado bastante. A 57,2 kilómetros para el final comenzaba la subida de Cozzo Turno, como he dicho, de 14 kilómetros, y a 55,5 del final se pone la cosa interesante, porque Lorenzo Milesi se pone a tirar del grupo, sube el ritmo, se estira muchísimo el pelotón y la cosa empiezan a tocar trompetas de guerra. También se pone Iván García Cortina a darle un relevo. La verdad es que el relevo de García Cortina será bastante corto, porque el que casi hará todo el trabajo, casi hasta el final, es Lorenzo Milesi. Grandísimo trabajo el que ha hecho el corredor italiano en esta subida. Y iremos viendo cómo van cayendo los corredores. A 10,5 de coronar, Jonathan Miller. A 9,8 de coronar, Paul Manier. A 9,6 para coronar, yo pensaba que iba a aguantar un poquito más, Guillermo Tomás Silva, el líder, se queda muy lejos todavía de coronar. A 9 kilómetros, el que para muchísimos podía ser uno de los favoritos para ganar la etapa, Tobias Lund Andresen, se queda a 9 kilómetros, por tanto, muy lejos para poder luego recuperar en los kilómetros finales. A 7 kilómetros se acaba la escapada, a 7 kilómetros para coronar, quedaban 50,1 para el final. A 4 kilómetros, otro de los posibles favoritos para ganar se queda Corbin Storm. Y a 3,9 kilómetros acaba el trabajo de Lorenzo Milesi. La verdad es que ha estado, pues eso, como 8 kilómetros Lorenzo Milesi a un ritmo muy alto y le pasa el turno a Nelson Oliveira, que sería el que acabaría la subida. Y a 2,2 kilómetros vemos una cosa que no estaba dentro de los planes y es que Egan Bernal comienza a pasarlo mal. A 1,6 de coronar, Egan Bernal se queda. Se queda Egan Bernal y es una de las, dirían, noticias
de la etapa de hoy, ¿no? Ver a Egan Bernal a quedarse. A ver, ya sabéis, era una etapa después del traslado. Hay corredores que le pueden sentar mejor, hay corredores que le pueden sentar peor. Egan Bernal hasta ahora había dado muy buenas sensaciones, lo habíamos comentado, incluso había estado consiguiendo esa bonificación en el sprint, todo parecía en orden, y a no ser que haya tenido pues un mal día, o quizás haya pasado una mala noche, o algo le haya sentado mal durante la etapa, no tenemos ese dato, si lo tuviera mañana os lo contaría, pero me ha extrañado muchísimo que Egan Bernal se quede en el final de la subida. Mañana será un día bastante decisivo, yo creo, en ese caso para Egan Bernal, porque como os comentaré, la subida que se tiene que afrontar mañana es más dura que esta, y ahí si Egan Bernal se vuelve a quedar, ya pintaría mal la cosa para el colombiano de cara a la general. A 42,9 para el final se corona el puerto y se respeta el trabajo de Movistar. Nadie sale a disputar los puntos de la montaña. Egan Bernal no pasa lejos, pasa a unos 20 segundos. Por tanto, era pues bastante probable que conectara con el grupo. En la bajada Movistar sigue presionando, sigue manteniendo el grupo y Bernal no lo tendrá fácil para volver a entrar. Tendrá que trabajar mucho y tiene la suerte de que Derek Guy tiene problemas mecánicos en la bajada, unos 34 kilómetros Derek Guy tiene problemas. Eso hace que Derek Guy se quede rezagado y que el líder Trek ponga un corredor, descuelgue un corredor del pelotón para ayudar a Derek Guy. Eso será fundamental para que Egan Bernal y Derek Guy, por supuesto, vuelvan a entrar al pelotón. Antes, a 26 kilómetros, Arnaud Delis dice basta, se baja de la bicicleta y causa baja. La verdad es que triste el Giro de Italia de Arnaud Delis. Después de que hubiera ganado aquella carrera antes de iniciarse la Corsa Rosa, todo parecía que pintaba bien. Luego, acordaros que no pudo asistir porque se encontró mal por esa intoxicación que supuestamente tuvo con las caca de vaca de la carrera. Como mínimo eso decía la noticia, que muchos corredores se habían intoxicado al recibir, pues eso, esputos de caca de vaca, y Arnaud Delis, pues parece ser que fue uno de los perjudicados. No tengo noticias si realmente es así. La cuestión es que él dijo que estaba pasando muy malos días. A 16,5 Bernal y Guy entran en el grupo. A 11,6 Red Bull kilómetro. La verdad es que ha sido muy bonito y ha sido interesante porque Visma ha querido conseguir con Vinegar segundos de bonificación. A eso ha hecho que Campenaers lanzara a Vinegar. La verdad es que lo lanza, yo creo que para mi gusto, demasiado lejos. Casi a 700 metros lo lanza, es decir, empieza el lanzamiento. Y cuando Vinegar ya tiene que tomar cartas en el asunto, está ahí muy atento Pellizzari a su rueda. Y ya veremos que Vinegar es totalmente sobrepasado. Lo que tampoco se esperan es que por detrás llegue como un cohete Jan Christen, que superará a Giulio Pellizzari y a Giulio Ciccone. Por tanto, 6, 4 y 2 segundos para estos corredores. Después de eso, Movistar seguirá trabajando. Tenía claro que Orlis Aurlar tenía que tener una oportunidad de ganar. Y a 1,7 kilómetros vemos desde lejos, pero casi desde la mitad del pelotón, ver a Jan Christen hacer uno de sus habituales finales, de esos ataques que tiene él. Aquí hago un punto, vamos a ver. Luego se comenta que Jan Christen quería la maglia rosa. Y digo yo, Jan Christen tampoco es manco, sprintando. Sí que es cierto que tenían a Narváez en el grupo, que luego le saldrá bien, como ya sabéis. Pero ¿no hubiera sido mejor para Jan Christen esperar al sprint final e intentarlo con los dos corredores a ver si podían hacer un 1-2? En este caso, pues no fue así. A 1,7 kilómetros, como digo, Jan Christen intenta hacer ese ataque, hace un buen hueco y, atención, Enric Mas es el que tiene que cerrar el hueco. Vemos muy rápidamente que Enric Mas empieza a mirar para atrás, aquello típico que hace, porque no puede cerrar el hueco, y tiene de nuevo la suerte de un líder Trek, Mateo Sobrero. A unos 700 metros se pone a tirar del grupo y la verdad es que lo cierra muy bien. Pues eso, a unos 300 metros cazan a Jan Christen. Se lanza el sprint. El primero en lanzarlo es Orlis Aurlar. Coge unos metros de diferencia, pero por su izquierda, Jonathan Narváez llega como una furia y se lleva la etapa. Al final,
pues eso, no tuvo premio Orlís Aular porque primero Jonathan Narváez, 16 victorias profesionales, tercera etapa en el Giro de Italia, segundo Orlís Aular, tercero Giulio Ciccone, que con los 4 segundos de bonificación se pondrá líder de la carrera, cuarto Ben Turner, quinto, me alegro mucho por Alessandro Piranero, que no había hecho una buena segunda etapa, supongo que estaría también por ahí cerrado en la caída, pero aquí, quinto. Alfonso Laulio, que no lo habíamos visto hasta ahora, sexto. Lennart Van Emden, séptimo. Diego Ulises, octavo. Andrea Raccagni, el joven corredor de Soudal, noveno. Y Mac Baldwin, décimo. Aquí tenemos que apuntar que Guillermo Tomás Silva, el líder, perdería 12 minutos y 16 segundos. Y quiero apuntar entre los corredores que supuestamente venían a hacer top 10, pues Jonas Kulset del 1X ha dejado 2.55 y yo creo que eso le puede complicar bastante ese objetivo que tenían con él de ser top 10. ¿Qué ha dicho Narváez al final de la etapa? Esto es enorme, vengo aquí después de 3 meses de entrenamiento en Ecuador, tengo que agradecerle a mi familia, a mi esposa y mi equipo su apoyo. Esta victoria es para mis compañeros que se cayeron en la segunda etapa. Ellos también trabajaron duro para estar en buena forma al inicio de la carrera. La verdad es que un buen premio para uno UAE, que como mínimo ya no se va de vacío y lo tenían pues eso bastante complicado después de quedar totalmente desarbolados. ¿Cómo queda la general después de esta etapa? Primero, Giulio Ciccone, primera vez que se pone la maglia rosa del Giro. Él había dicho que por eso se había hecho corredor ciclista, para poder ponerse un día la maglia rosa. Pues mira, objetivo conseguido. Ya había sido líder en Gran Vuelta, había sido líder en el Tour de Francia en 2019, donde estuvo 2 días de líder. Segundo, Jan Christen a 4 segundos. Tercero, Florian Score del Tudor, que ha aguantado bien hoy, a 4 segundos. Cuarto, Gan Bernal a 4 segundos, que al final, claro, no ha perdido tiempo. Quinto, Tim Aresman a 6 segundos. Sexto, Giulio Pellizzari a 6 segundos. Y ya Lennart Van Emden, séptimo, es el que da paso al grupo de los 10 segundos. Hay 25 corredores que no han perdido tiempo. Solo quedan ya 25 corredores que están en esos 10 segundos. Desde Giulio Ciccone hasta la posición 25 corredores con los que tenemos que contar para la general de esta carrera. ¿Y cómo quedan otras clasificaciones? La clasificación por puntos: Paul Manier 105, Jonathan Milan 64, Jonathan Narváez 50. La clasificación de la montaña: Diego Pablo Sevilla 42, esta vez hoy no ha conseguido puntos. Nelson Oliveira con su paso por la cota 18, Manuel Tarocci 12. Jan Christen sigue teniendo el maillot de los jóvenes a 2 segundos, Giulio Pellizzari. Lennart Van Emden es el tercero a 6 segundos. Y quiero comentar aquí, Markel Velocki. Markel Velocki es el corredor, también está en esos 25. Por tanto, muy buen inicio para el joven corredor de EF. Y la clasificación por equipos, pues solo quedan 4 equipos sin perder tiempo. Primero es EF, segundo Tudor, tercero Movistar, cuarto Red Bull Bora. Son los únicos equipos que no han perdido tiempo a día de hoy. Y nos vamos ya para la previa de la quinta etapa para este miércoles 13 de mayo. Ofrece un terreno muy quebrado, 203 kilómetros desde Potenza desde Piare a Mare a Potenza, con una dura subida, Montaña Grande di Viggiano, 6,6 kilómetros al 9,2%, con 3 kilómetros por el medio de la subida a más del 10%, muy duros y además seguidos. Por tanto, yo creo que ahí se va a hacer mucho daño. Se corona 50 kilómetros de meta, eso podría ser muy lejos, pero cuidado, porque después hay como un falso llano de 27 kilómetros, es decir, un sube y baja que acaba en el Red Bull kilómetro. Por tanto, después solo quedarían 23 de bajada. Por tanto, yo creo que es un sitio interesante, como digo, para mover el árbol. Es decir, hemos movido el árbol un poquito y Egan Bernal lo ha pasado mal. Si movemos un poco mal el árbol, ¿quién lo pasará mal? Yo creo que los de la general van a mover el árbol. Y aquí vamos a ver, ¿los corredores de la fuga pueden tener posibilidades? Pues sí, pueden tener posibilidades. Todo dependerá de quién controle la carrera, porque casi de inicio hay un puerto de tercera donde se puede hacer una buena escapada, una escapada de esas que llamamos de calidad.
Y luego vamos a ver si camina. Si camina y le dejan tiempo, pues tienen terreno para poder llegar. Otra cosa es que controlen la gente de la escapada y luego ya, si no tienen tiempo suficiente en la subida se los comen, porque irán a tope los corredores de la general, creo yo. Y luego, cuidado, porque el final pica un 2,5%, por tanto, también tenemos pequeña subidita. A ver, he estado mirando y os voy a apuntar corredores para la escapada. A ver si queréis jugároslo con alguno de ellos. Yo no me lo jugaría. Pero bueno, vamos a ver si cazamos alguno en esta escapada. He puesto a Alex Segaer, he puesto a Will Barca, a Alessandro Tonelli, a Manuele Tarocci, a Simone Gualdi, a Fabio Kristen, a Francesco Busato, a Jean Lenreisen y a Diego Pablo Sevilla. No he querido poner más, he querido poner estos corredores que me parecen posibles candidatos a estar en la escapada mañana. Mañana lo veremos. Por tanto, ¿qué se puede esperar? 1, que pueda llegar la escapada, o 2, que puedan jugarse los de la general. Yo en mi cabeza veo un poco lo mismo que vimos en la segunda etapa. Ese acelerón de Vinegar, y que le puede seguir Giulio Perizzari, quizás Len Van Elvel o Giulio Ciccone, porque tiene la maglia rosa, poca gente más. Luego veremos a ver si pueden mantener eso en los 27 kilómetros del falso llano y cómo pueden llegar. Por tanto, va a ser muy complicado adivinar también el ganador de etapa. ¿Puede ser Giulio Perizzari? Creo que sí, porque tiene buen sprint, y contra Jonas Vingegaard yo creo que le puede ganar. ¿Puede ser Giulio Ciccone? Si aguanta, creo que sí, porque Giulio Ciccone me parece más rápido que Perizzari. Por tanto, no sé si jugármela con Perizzari, jugármela con Ciccone. Pero es que, cuidado, porque también si llega Lennart Van Empel me parece que podría ser también rápido. Jan Kristen también ha demostrado que es rápido. No sé si va a aguantar el puerto, pero me parece que está aún todavía lo suficientemente fresco para hacerlo. Tine Aresman. Hay que ponerlo porque va a llegar, seguramente llegará con ese grupo, pero no es un corredor que sea excesivamente rápido. Y luego, claro, por ahí te quedan pues Filippo Zana, Michael Storer, Markel Bellocchi, Florian Storr. Son corredores que seguramente estarían ahí. No pongo Enric Mas porque en caso de sprint Enric Mas no creo que pueda ganar una etapa al sprint. Descarto otros posibles corredores y me quedo con eso. Es decir, que yo lo veo, no sé, entre Giulio Perizzari, Giulio Ciccone, Lennart Van Empel serían los corredores que más me suenan para ganar esta etapa de mañana. Y así llegamos al final de esta cuarta etapa. Y nada, nos escuchamos mañana. Ya sabéis que si os ha gustado, me podéis dejar vuestro like. Os lo agradezco un montón. Agradezco un montón también todo el apoyo que estoy teniendo, todas las escuchas que estoy teniendo en todas las plataformas donde está subido el podcast. Gracias por estar ahí detrás. Y nada más. Como siempre, sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.